y 26 minutos. El presidente Gustavo Petro intenta diluir su responsabilidad en la grave crisis humanitaria del Catatumbo, diciendo que este es un fracaso del Estado, señalando al Congreso de la República porque le hundió la ley de financiamiento, lo atribuye a fallas en organismos de inteligencia del Estado e incluso sugiere que el ELN ha crecido gracias a apoyo internacional, aunque nunca lo menciona con nombre propio, y lo debería hacer, gracias a Venezuela. Aunque el presidente Petro dice que hoy no existen cifras concretas sobre la matanza en el Catatumbo y lo que hay son muchos rumores, lo que han venido recopilando organismos humanitarios y medicina legal retrata uno de los peores capítulos en la historia reciente de la violencia en Colombia, que no son pocos. 32.000 personas desplazadas por la violencia en una semana y 35 levantamientos de cuerpos hechos formalmente por medicina legal. En el Catatumbo confluyen todos los factores que han fortalecido el conflicto en Colombia. En los últimos años se ha disparado el cultivo de hoja de coca, sumado a que los grupos ilegales dejaron de ser combatidos por el ejército, por los ceses bilaterales que inició el gobierno del presidente Petro sin veeduría, sin verificación y sin condiciones. Ceses del fuego que fracasaron con el ELN y con las disidencias de alias Calarcá, inicialmente con Mordisco, pero luego de su división solamente quedó el cese con alias Calarcá. Pero sumado a ello hay que tener en cuenta la disminución drástica en el presupuesto para las fuerzas militares, al desmonte de las fuerzas de tarea conjunta que entre ejército, armada, fuerza aérea, incluso policía, daban golpes a la criminalidad. Entre ellas se desmontó la fuerza de tarea Vulcano, la dejó solamente en manos del ejército, pero le quitó el componente de armada y también de la fuerza aérea, que era fundamental. Además de ello, hay que tener en cuenta y decirlo con todas sus letras, Nicolás Maduro es uno de los principales financiadores y responsables del avance y crecimiento del ELN, que hoy, tiene razón el presidente Petro, es una guerrilla transnacional, que tendría seguramente hoy mayor fortaleza en Venezuela, según lo han dicho entre otros ONGs y estudios importantes de Inside Crime. El ELN hoy tiene un eje muy importante en territorio venezolano y se nutre no solamente del narcotráfico, sino también de la minería ilegal en ese país. Por eso es tan importante que el presidente Petro diga sin ambajes si sugiere que Venezuela prestó el territorio de su país para que guerrilleros del ELN cruzaran de Arauca hasta el Catatumbo en las últimas semanas para poder cometer la matanza terrible que ha venido ocurriendo en esa zona del país. El presidente Petro dice que la Convención Interior la decreta para preservar la soberanía nacional y no da más detalles, pero sí deja muchas inquietudes sobre si lo que hay detrás de esto es una verdadera intención de Nicolás Maduro para multiplicar el conflicto y disparar el conflicto en Colombia como método de distracción frente a la crisis interna que vive luego de haberse juramentado ilegalmente el pasado 10 de enero como presidente de Venezuela por otros 6 años. Todo esto está a la espera de los decretos de la Convención Interior, pero no hay que olvidar que este escenario que el presidente Petro tímidamente empieza a sugerir tiene un factor nuevo en el barrio, el factor Trump. La llegada de Estados Unidos, de un gobierno republicano y de Marco Rubio como secretario de Estado, pone a Colombia en un escenario mucho más difícil y pareciera que a Gustavo Petro le queda cada día mucho más complicado seguir teniendo una posición ambigua, a veces complaciente, con la dictadura que gobierna desde el Palacio de Miraflores. María Camila Oro.